Esta es una constituyente, un proceso, como bien lo ha dicho el presidente Maduro, retomando el espíritu constituyente del comandante Hugo Chávez. Ha sido un proceso popular, ciudadano, victorioso. Por eso no doy mucha fuerza a estas matrices, que son matrices elaboradas básicamente por el enemigo que se siente amenazado. Y se siente amenazado porque es el poder del pueblo, es el poder constituyente originario activado. Y obviamente la constituyente no es un órgano administrativo que llegó a hacer administración del capitalismo ni de la burguesía. El proceso constituyente se activó para algo mucho más profundo, como es la defensa de la paz, la defensa de la soberanía, la defensa de la integridad territorial, bueno, para una transformación profunda en el seno de una Venezuela amenazada por poderes imperiales. Nosotros hemos visto una oposición venezolana que ha transitado por la violencia, luego intentó una escaramuza en la participación política en las elecciones, que saludamos realmente esos factores que, bueno, dijeron vamos a ir a la política nuevamente, vamos a retomar la política. Y bueno, luego pasó lo que pasó, una victoria contundente de las fuerzas de la revolución, y bueno, eso desató más aún la ferocidad de las fuerzas contrarrevolucionarias, y por eso los ataques a la constituyente. La constituyente, sin duda, estando activado el poder del pueblo, no queda la menor duda que hay sectores imperiales y que hay fuerzas oligárquicas y de la burguesía que se sienten amenazadas. Yo agradezco más bien, porque si hay algún tipo de crítica constructiva, si hay algún tipo de señalamiento, agradezco, porque eso supone que hay una esperanza en la constituyente. Y eso es la constituyente. La constituyente es que todo el pueblo se siente involucrado, que todo el pueblo de Venezuela, tanto chavista como no chavista, sienta que en la constituyente tiene un espacio para dirimir diferencias, que en la constituyente tiene un espacio para el diálogo nacional, que tiene un espacio para resolver dificultades. La constituyente debe sí encaminar debidamente, encaminar correctamente en el tema que se ha señalado, por ejemplo, el tema económico. Mira, ha sido realmente contundente el impacto en la economía. ¿En qué sentido? Basta solamente recordar los meses de violencia de abril al 30 de julio, cuando las personas le era impedido su derecho al trabajo. Recientemente se me acercó un trabajador a agradecerme y me dijo, desde que llegó la constituyente volvimos a nuestros puestos de trabajo. Y eso es la constituyente, el aporte que ha dado la constituyente a la paz política, pero también a la paz económica. Lo que se ha desatado después del 15 de octubre, frente a la victoria contundente del pueblo de Venezuela, bueno, todos lo sabemos, una venganza en los precios guarimberos a través de nuevamente la manipulación ficticia de una página que marca el dólar, y en base a eso hay sectores bueno, que especulan con los precios hacia el consumidor. Pero la constituyente está llamada justamente al equilibrio económico, a reconstruir el equilibrio económico en Venezuela. Y no podemos señalar, no son cosas distintas. Ya el reequilibrio político se está dando a ver en nuestro país. Lo vimos el 30 de julio, cuando una mayoría política dijo sí a la paz, no a la guerra, no a la guerra civil, sí a la paz, no a las balas, sí a la paz, no a la muerte. Ya ahí hay una búsqueda del reequilibrio político que había sido desajustado justamente cuando la oposición venezolana tomó el Parlamento. Bueno, ese reequilibrio económico lo vamos a reconstruir también desde el espacio de la constituyente, acompañando con mucha fuerza las acciones del presidente Nicolás Maduro en esta materia. Basta recordar que el presidente Maduro se presentó ante la constituyente y hizo unas propuestas de leyes económicas. Bueno, esas propuestas de leyes están pasando por todo un proceso de revisión, y muy pronto el país verá resultados muy concretos. Así que la constituyente, al tiempo que debe darse, está jugando un papel muy importante. ¿Quién convocó las elecciones del 15 de octubre? Lo convocó la constituyente, y nosotros sentimos que es una victoria constituyente, es una victoria del pueblo de Venezuela, y es una constituyente además que fue convocada por el presidente Nicolás Maduro en la búsqueda justamente del equilibrio, preservando principalmente la paz y la soberanía de Venezuela. Así que la constituyente realmente, bueno, yo no diría que es un fenómeno, pero yo sí diría que es muy profundo el proceso que vive el pueblo de Venezuela hoy. La oposición venezolana, tú bien sabes que cuando llegó en diciembre de 2015 al Parlamento venezolano, no llegó con una función legislativa. Llegó con el plan y la idea de insubordinarse y de crear la inestabilidad republicana.
derrocando al gobierno legítimo y constitucional que había elegido el pueblo de Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y vimos el desespero los primeros 6 meses. Toda la función de los parlamentarios opositores estuvo dirigida no a la función parlamentaria, sino a derrocar al gobierno legítimo y constitucional. Bueno, eso llevó a una debacle política a la oposición venezolana, porque el pueblo de Venezuela, cuando los eligió con la esperanza de que pudieran resolver los problemas que ellos mismos habían preconfigurado para justificar una intervención internacional amparado en la figura que no aplica en Venezuela de la crisis humanitaria. Era un plan muy bien descrito, era un plan muy obvio, muy evidente, muy bien diseñado. Y el pueblo de Venezuela se los cobró en la elección de la constituyente, porque ese descalabro que ocurrió en el Parlamento venezolano por parte de la oposición venezolana, cuando se elige la constituyente, ya el Parlamento venezolano, la función que venía insurreccional de los parlamentarios prácticamente había quedado anulada. Y quedó anulada por ellos mismos, no por ninguna fuerza exterior. Se dio un conflicto en el Parlamento entre el Poder Legislativo y otros poderes nacionales, y bueno, llevó a lo que llegó. ¿Y a qué llegó hoy en el Parlamento venezolano? Bueno, nosotros lo vemos cuando tenemos sesión, que la constituyente está trabajando, está construyendo, y cuando miramos al salón de al lado, no hay quórum. No hay quórum. Incluso el jefe de la oposición venezolana, el diputado Julio Borges, tuvo que salir públicamente a amenazar a los diputados opositores con la presencia en el Parlamento, que tenían que ir a cumplir, y es verdad, los diputados opositores tienen que ir a trabajar, pero no han ido a trabajar, no ha habido quórum. Incluso hemos visto decisiones insólitas que se han adoptado sin ningún tipo de quórum. Ahora, ¿eso depende de la constituyente? No, la constituyente los invitó a través de un decreto constituyente a la relación armónica, a la convivencia entre los poderes constituidos, entre los cuales está el Parlamento y el poder constituyente originario. Les dijimos, vamos a trabajar en convivencia, en armonía. Y la respuesta es, no hay quórum, silla vacía. Así que, bueno, el pueblo venezolano es un pueblo de una conciencia política realmente muy elaborada, muy desarrollada, y ha visto y se ha expresado en el proceso electoral constituyente. El 30 de julio le da una derrota a la oposición, que no solamente llamó a no votar, sino que impidió el derecho al voto de millones de venezolanos, porque nosotros sabemos que por la constituyente votaron más de 8.300.000 venezolanos, pero no estamos tomando en cuenta los que no pudieron ir a votar. Yo, que era candidata por Capital, sé que muchas personas no pudieron votar y lo escribían en las redes sociales porque pistoleros apostados en las puertas de los edificios no les permitían salir, o porque habían quemado calles para que la gente no saliera. Es decir, se impidió el derecho a libre tránsito para que también se pudiese ejercer el derecho al voto. Entonces, allí estuvo una lectura que dio el pueblo de Venezuela a la conducta que venía haciendo la oposición venezolana, al defraude y, bueno, a la frustración de la voluntad de quienes los habían elegido para el diciembre del 2015 y se las cobraron el 30 de julio, no solamente a la violencia, sino también al desempeño que habían tenido desde el Parlamento. Y luego se la cobraron el 15 de octubre, cuando la Fuerza de la Revolución obtenemos 18 gobernaciones de las 23. Así que bueno, ahí está el mensaje muy claro para la oposición venezolana, que es una oposición transnacional, que atiende solamente libretos desde centros imperiales, pero también un mensaje muy claro a esos centros imperiales en el mundo, que cada día quedan más reducidos. Cuando tú ves, por ejemplo, el Grupo de Lima, ¿qué es el Grupo de Lima? El Grupo de Lima es un grupo de gobiernos fracasados de Almagro, porque no obtuvieron la mayoría que se requiere en el seno de la Organización de Estados Americanos. Entonces ya de por sí el Grupo de Lima es un grupo fracasado. O sea, lo que ellos pretendían, que era la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que era la aplicación de la Carta de la OEA, ellos intentaron de todo desde un espacio, bueno, que nosotros, tú bien sabes que Venezuela ha sido el primer país en retirarse de esta organización, sí, pero ante ese fracaso deciden conformarse en el grupo fracasado, el Grupo de Lima. Sí. Cada día son menos. Empezaron siendo 14 países, creo que ya van por 12, 11 países. La verdad que es completamente irrelevante. Ya tú ves que a nivel internacional la derrota empieza a sentirse, a pesar de que ellos intentaron e intentan o hacen ver que no saben lo que está ocurriendo en Venezuela.
porque ellos siguen hablando un lenguaje de guarimba, ellos siguen hablando un lenguaje de violencia, y bueno, Venezuela está en paz, está en tranquilidad, está fortaleciendo su democracia vigorosa, está fortaleciendo el Estado de Derecho, y lo ha demostrado el 30 de julio, el 15 de octubre, y lo va a demostrar este venidero diciembre cuando vayamos a la elección de alcaldes y alcaldesas. Bueno, unos supuestos magistrados hace algunos días disolvieron o dicen que disolvieron la Asamblea Nacional Constituyente. No, aquí nosotros tenemos la legitimidad de donde corresponde, que es del pueblo de Venezuela. Cualquier tipo de paralelismo que se quiera hacer de algunos factores del poder público nacional es realmente, yo diría que es una comedia, y no deja de ser una comedia, porque ya lo han aplicado, eso lo sabemos, lo han aplicado en otros países para la intervención de esos mismos países. Eso no va a ocurrir en Venezuela. Mira, en Venezuela, el pueblo de Venezuela lo que está dando en medio de las mayores adversidades, y que ya Venezuela empieza a despuntar, que ya Venezuela empieza a respirar con mayor tranquilidad. Bueno, lo que el pueblo de Venezuela está diciendo, en cualquier tipo de situación jamás nos vamos a prestar para una intervención.